Ya con los demás Con, salones, con G2 también. con G2 también. Ya, entonces, no se hagan problemas. Vamos a... Hoy día teníamos que hacer preguntas de un apuno, ¿no? ¿O no? ¿Alguien recuerda? Sí, Hoy día en la profe. mañana, ¿qué tal hemos avanzado? Primer militarismo, ¿verdad? ¿Hemos hecho primer militarismo o no? Sí, profe. Sí, Sí. profesor. ¿Sila o nola? Sí. Ya, sí la han dicho. Sí la han dicho. Entonces, ¿cuáles eran? ¿Para qué se utilizaba el uti possidetis y la libre determinación? Para determinar territorio. Para determinar, ¿qué cosa teníamos que determinar? La nacionalidad de un territorio. Claro, los territorios de las nacientes repúblicas Sudamericana, profe. El Perú había perdido, ¿se recuerdan? Sí. ¿Qué cosa había, qué territorio había perdido el Perú? Guayaquil. Guayaquil, en Guayaquil, profe. Guayaquil, solo Guayaquil. ¿Y qué cosa habíamos ganado? Jaén. Jaén y Maynas. Jaén y Maynas. Solo Jaén, ¿verdad? Solo es Jaén. Solo Jaén, jóvenes. ¿Por qué el primer presidente del Perú, o el primer presidente constitucional del Perú, fue llamado Ejecutivo Débil? Porque el gobierno. Congreso. Porque había hecho el Jujuy. ¿Qué había pasado? ¿Eso mandaba? El Congreso mandaba. Eso. Muy bien. En cambio, en el gobierno de Agustín Gamarra, ¿quién manda? El Ejecutivo. Ejecutivo. El Ejecutivo. Ahí manda, jóvenes, el Ejecutivo. Profe, si manda el Ejecutivo, ¿cómo se denominará? Los autoritarios. Conservador, autoritario. Conservador. Autoritario, ejecutivo. Ejecutivo. ¿Débil o fuerte? Fuerte. Fuerte. Menos como tu profe de historia, fuerte. ¿Alguna vez a mí me han visto cansado? No, profe. Como que siempre, o sea, gracioso, ¿ah? Como que siempre. No, profe, usted siempre está con energía, profe. Obviamente. Para ¿Y quién es el darnos profe que todo, les profe. mete bien? ¿Quién es el profe que les mete bien? Usted, profe, nos Almón. mete bien el conocimiento, profe. El único, el incomparable. El único que compararle, profe, al monte. No exagere. Ya, muy bien. Ser graciosos, ¿ah? Al monte. ¿Quieren que les meta o no? Sí, profe. Está Sí, dentro, profe. profe. Todo. ¿Todo? Falso, profe. ¿Todo? Todo, profe. Todo, profe, si no, ¿cómo sería? ¿Ya lo están viendo o todavía no lo están viendo? Se escucha doble su voz, profe. Se escucha. ¿Se escucha qué, con eco? Sí, con eco. Sí, profesor. Pareciera que estuviera fuerte. Dios en ¿Qué los tal, cielos. no? Ya, a ver. No, el profesor es Omni. Es. Algo así siempre se escucha. Qué raro. Es un Como si extraterrestre. estuviera lejos, de extraterrestre, no sé. Como si estuviera adentro. Robotín. Ya. Robotín. ¿Lo ven o no lo ven? Ve bien, Goku. ¿Lo ven o no lo ven ahí? Las preguntas, ¿se ve? Sí, Sí, lo veo, sí lo vemos, Sí, pero profesor, no sí se ve. podemos Sí, decir. lo ve, ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Que mi voz sigue raro. ¿Pero por qué? Sí, como si estuviera a kilómetros de distancia. Ya, a ver, voy a volver a entrar, ¿ya? Voy a volver a entrar. Qué raro que esté así. Ya, ¿a quién voy a dejar como hospedador? A Roger, ¿ya?
Voy a dejar como hospedador a quién, a ver, aquí. Salí de la reunión. A Nicole. ¿Qué fue con esa risa? Esa sonrisa. Esa es risa, por favor. Parece condenada tu coche. Sospechosa. Muy maléfica. Maleficent. Detrás de esa sonrisa. Hacerle el operador, no sé yo. Pones en su nombre y pasa a ser anfitrión. Pone. Si estás en celular, si estás en laptop, igual. En su nombre el profesor. Ya, ahora sí, gracias. Es que no había terminado de hacer el jujuy, por eso seguro mi voz se escuchaba mal. Como Ya, extraterrestre, jóvenes. Como extraterrestre. Me ha dejado paralítica. El viernes, por ejemplo, la profesora Carito no se levante desde ahí. En la mañana, profe. El profe Realidad. Limache había sido cocinero viejo. Haciendo la sopa se había dormido ese güey. Ya, listo, jóvenes. A ver, ¿quién va? Yo, Ya, Juan Daniel, comienza. Pregunta número 172. Una Puno. Estas preguntas son de la una Puno. Ya, profe. 172, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, listo. Líder que encabezó una rebelión campesina en el altiplano en 1915, apodado Rumi Maki. Ya. En 1915, ¿quién se rebeló? En Huancané. Mano de Teodomiro piedra. Gutiérrez Cuevas. Teodomiro Gutiérrez Gutiérrez Cuevas. El famoso Rumi Maki. ¿Y quién era el presidente del Perú en esos años? Benavides. No es Benavides. Pardo y Barreda. Muy bien. En el gobierno de José Pardo y Lavalle se revela Teodomiro Gutiérrez Cuevas, más conocido como Rumimaki. ¿Qué significa Rumimaki? Mano de piedra. Mano de piedra. Mano de piedra, dice mi abuelita. Si Rumimaki es mano de piedra, Rumichaki. Mano de piedra. Rumiuma. Cabeza de Cabeza de piedra. piedra. Cabeza de piedra. La profesora Carito Rumisiki. Trasero de piedra. Entonces, producto jóvenes de la rebelión de Rumimaki, el gobierno de José Pardo y Barreda va a decretar la jornada laboral de las 8 horas de trabajo. ¿Para todo el Perú? Sí, para todo el Perú. Pero había otro presidente que en 1913 ya había promulgado las 8 horas de trabajo, pero solamente para el Callao. Billinghurst. Muy bien. Y esa pregunta, profe, la una Puno, tan facilito. Ahora, Lilian, pregunta número 171. La construcción del ferrocarril Arequipa-Puno generó que Juliaca se convirtiera en el nuevo eje comercial y polo de desarrollo del departamento de Puno. Todo esto en desmedro de ciudades comerciales de la colonia como... Historia regional. Juliaca como ciudad comercial o la capital, ¿no?, del comercio andino. ¿A qué lugares de Puno ha perjudicado con la construcción del ferrocarril Puno-Arequipa? Lampa, Pucarapa. Carcocha. Lampa, Pucarapa. Pucarapa o Carcoya. No. La C. Es Pucarati, ya que Rosas Patria. No, nada que ver, Tiquillaca, no, nada que ver, Rosas Patas, ¿no? ¿La D? Duro, jóvenes, Mo, Juli y Lampa.
se vieron muy perjudicados. O sea, profe, antes en MOPE comercial, o sea, no había necesidad de llegar a Juliaca. A veces de Bolivia traían productos, ¿cuál es más cerca? ¿Mo o Juliaca? Juliaca. No. Mo. O sea, de Juliaca. Bolivia. No me refiero de Puno, de Bolivia. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Que Gladys va a ser una atravesada, te vas a ganar. ¿Ah? Por ejemplo, de Mo, pasas el distrito de Mo, llegas a Conima, y de Conima, por ejemplo, no, en Mo ya el horario de Bolivia se pone automáticamente en tu celular. Entonces, profe, Mo, por su cercanía a Bolivia, era pues zona comercial. Juli, profe, por el sur, también era zona comercial. Y Lampa, por ejemplo, de Arequipa, Cusco, profe, Lampa. Pero el ferrocarril, ¿a dónde llegó? No llegó a Lampa, sino a Juliaca. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, si el ferrocarril de Puno llegaba a Lampa y recién a Juliaca? ¿Qué ciudad hubiese sido el eje comercial del altiplano? Lampa. Alternativa correcta, Durex. Siempre usen ponchito, jóvenes, el ponchito. Historia regional, mira, historia regional de Puno. Cuidado que lo sorprendan con eso. Ahora le toca a Ana Isabel, pregunta número 170. Ana Isabel Aguirre, Ya, 170. Pedro Vilcapaza, conocido como el Puma Indomable, fue derrotado definitivamente en la batalla de... Ya, ¿en qué batalla fue derrotado el Puma Indomable, Pedro Vilcapaza? A Zángaro, tierra prócer de Vilcapaza. ¿Dónde? Los azangarinos deben saber eso. ¿Eh? Los azangarinos, profe, eso es su historia local. Los azangarinos, ¿de quién se sienten orgullosos? ¿De tu pájaro? No. Si no, Vilcapaza. Vilcapaza. ¿Y quiénes se sienten orgullosos de tu pájaro? Los cusqueños. Los cusqueños. Su flaca, ¿cómo que tu flaca sea gracioso? ¿Ah? Entonces, a Pedro Vilcapaza, estoy hablando de Tupac Amaru II. ¿Ah? Cuidado, profe, ¿cuál Tupac Amaru? Entonces, Pedro Vilcapaza fue el lugarteniente de Tupac Amaru II. Así, profe, sí. Y se conocían, obviamente eran colegas. A ver, si son colegas con Tupac Amaru II, con tu pajarito, entonces Pedro Vilcapaza, ¿a qué se dedicaba? ¿Al contrabando? Comercio. Pero al comercio en qué? En carro, en Mulas. tren, en mulitas. ¿En qué lugar, jóvenes, fue derrotado definitivamente? Condorcuyo. Condorcuyo no. Puquino. No me estén adivinando. ¿Ah? A ver, a Sangarinos, ya, búscanse, tu oportunidad ha llegado. Tu momento ha llegado. Tu momento ha llegado. Quinzazulca, Condorcuyo, Puquina Cancari, Sorata, Putiscala. La A, Putiscala. Porque de Puquina Cancari escapó. De Condorcuyo escapó. Del cerro Quimsazulca escapó. Los españoles tomaban esos cerros y Pedro Vilcapaza no estaba, profe. Sí, no estaba. Y aparecía en otro cerro. Entonces, ¿cómo lo llamaron? Lo llamaron el Puma Indomable, porque no se dejaba capturar fácilmente. Alternativa correcta es la A. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos a Cristian Gabriel, la número 169, por favor, Cristian Gabriel. 169. Ya, profesora. En 1567 se descubren las minas de la Igacota, alrededor de la que empezó a organizarse una población de mineros y en cuyo espacio se configuró.
A ver, ¿qué se configuró en la Icacota? Mercado de la Icacota. No, como que mercado la Icacota. En 1567, jóvenes, se descubren las minas de la Icacota, alrededor de la que empezó a organizarse una población de mineros y en cuyo espacio se configuró. San Luis Ese de es Alba. Puno, muy bien, Puno antiguo, Y el Puno. San Luis de Alba. Profe, ¿y en qué parte de Puno encuentro San Luis de Alba? Como quien se va para Moquegua, o sea, hay un cerro, ¿no? Ya desaparezco en ese cerro y después de ese cerro hay una pampa y ahí está la ciudad de San Luis de Alba, Puno antiguo, los campamentos mineros. Pero muchas veces, ¿saben a dónde bajaban los mineros? A las orillas del lago. ¿Y por qué de ese lugar, de esa altura, bajaban a las orillas del lago? A ver. ¿Por qué Por agua. bajarían a las orillas del lago? Por el agua. A bañarse. Para bañarse, porque es más cálido. Por el A ver, lodo. el agua, jóvenes, el lago, ¿atempera o no atempera el altiplano? Se tempera, profe. Tempera. Sí, Claro Sí, que por geografía saben, si no sentiríamos mucho más frío, se nos congelarían los varones, pero no. Entonces a las orillas del lago se construyen campamentos pequeños y después de trabajar con Juan Daniel, ¿no? Dice, a ver, ¿dónde nos vamos? Ah, nos vamos a Puñuypampa. Después de chambear en los Ocá, Neftalí baja a Puñuypampa, o sea, en la pampa donde vamos a dormir. Y de Puñuypampa surge la ciudad de Puno. De Puñuypampa surge la ciudad de Puno. No olvidar eso, ¿ah? Listo, profe. Ahora le toca a Ana Isabel, ya leyó. Cintia Miriam, ¿está por ahí Cintia Miriam? Cintia Miriam. Sí, profesor. Ya, te escuchamos 168. El rey Carlos IV en ¿Cuatro? ¿Cómo que 1534 cuatro? creó... No, espera. Carlos IV. el uno al Es que no. cinco. 1 al 5. Ay, no, profesor, lo siento, no he visto bien. Cómprate lentes, Ya. amigo. Ahorita lo vas a El sentir rey más, ¿ya? Ahora sí, Ya. para que lo sientas El bien. rey Carlos I en 1534 creó 2 gobernaciones. ¿A qué gobernación pasó a formar el Collasuyo? A. Nueva Andalucía. B. Nueva Toledo. C. Nueva Castilla. D. Nuevo León. E. Nueva Granada. Muy bien. Muy bien, gracias, señorita, y gracias. El rey Nueva Carlos Granada. I de España, Gladys, ¿qué haces ahí con tu hijo mostrando en la cámara? Igualito a su papá. Ya. A ver, jóvenes, el rey Carlos I o Carlos V en 1534 creó, acá está mal escrito, ahí se creó. Creó, ¿qué cosa creó, profe? 2 gobernaciones. ¿Y cuáles eran esas 2 gobernaciones? El primero y el primero y el segundo. quinto. Ya, Gladys, ahorita te vas a ganar una buena aruñada. Era Nueva Castilla, el Perú, y Nueva Toledo era Chile. Nueva Castilla era para Pizarro y Nueva Toledo era para Diego de Almagro. El Collasuyo, es decir, el altiplano, ¿a qué gobernación pertenecía? A ver. Nueva Toledo. Nueva Toledo. Nueva Castilla. Total. Nueva Toledo. Castilla. Nueva Castilla. ¿Nueva Castilla o Nueva Toledo? Nueva Toledo. Nueva León. No es Nueva León. Toledo. Toledo. Nueva Toledo. Granada. Es Nueva Granada, profe. Nueva Granada. Nueva Granada, tampoco es Nueva Granada, no sean graciosos. Granada es Colombia. Toledo. La C nunca falla, profe. Toledo. A ver, escuchen, mira, Nueva Castilla era el Perú. Nueva Castilla, jóvenes, era el Perú para Francisco Pizarro. Y Nueva Toledo era para su socio. ¿Quién era el socio? Almagro. Almagro.
Diego de Almagro. Almagro. ¿Sabes qué, profe? Estoy más perdido que el lunar en poto el popo, ¿ya? Si estamos más perdidos que el lunar en poto el popo, yo tengo la solución. Tengo la solución. Recuerda que tu profe Almonte tiene solución para todo, para todo. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, a ver. Acá está Nueva Castilla para Pizarro. ¿Hasta dónde llegaba Nueva Castilla? Ecuador. Cusco. Bestialidad, para abajo. Hasta Cusco y un poquito más abajo, ¿no? O sea, profe, Puno, por ejemplo, estaría en Nueva Toledo o en Nueva Castilla. Nueva Toledo. Nueva Toledo. Recuerden que hasta Chile, Biobío, parte de Argentina, el sur del Perú, parte de Bolivia, ¿a qué región pertenecía en la época inca? Coyesuyo. Es que aquí no puedo subrayar, no sé por qué no tengo esa opción de usar este plumoncito. No sé. Ya. Entonces, la respuesta, ¿cuál es? Esta zona donde está mi mano, mira, esa zona donde te está pasando. Nueva Toledo. ¿Lo ven o no lo ven, mi manito, que te está pasando? A ver, Gladys, ¿lo ves o no lo ves? Sí, profe, sí. Ya, muy bien. Entonces, Está eso blanco. donde está sobando mi manito, mira, una buena sobadita, su profe, así. Eso era el Chinchay suyo. No, profesor. No. Coyesuyo. Era el Collasuyo. Ya ves, jóvenes. O sea, al sur de Nueva Toledo, ¿qué está? Nueva Andalucía. Más abajo, profe, ya cerca la puntita. Nueva León. Y no en la puntita no tenía gobernación, ¿no? Listo, jóvenes, miren, así de fácil. ¿Sabes? Para todo hay solución. Si no te entra, joven, si no te entra, tú dime nomás. ¿Cuál sería la respuesta? La B. Nueva Toledo. La B o R. Nada, profe. ¿Cuál B? Ya les he dicho, no me Nueva diga Toledo. Lee todo. B. Toledo. Si en el examen te preguntan, a ver, miren, ¿saben por qué les pido que mencionen la palabra? En el examen, ¿qué tal viene esta pregunta? Y tú dices, dijo que era la B. Y los de la UNAPUNO, ¿qué tal el que plantea el examen de historia es vivo? Lo ha movido. Lo intercambia. Ya fuiste, ya no es la B. Por eso es que yo quiero que siempre leas la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Toledo. Nueva Toledo. ¿Y quién era el gobernante? Diego de Almagro. Diego de Almagro. Y de Nueva Castilla, que es el Perú. Pizarro. Listo, muy bien. A ver, Naomi Chambi, quiero sentirte. Naomi Chambi, quiero sentirte. Naomi Chambi. Chambi Pari, Naomi. Teacher, acá estoy. Muy bien, quiero sentirte, 167. Ya. Los siguientes reinos altiplánicos, Coya, Lupaca y Pacajes, tuvieron respectivamente como capital. Gracias, Naomi. Jóvenes señoritas luzcas, este es un insulto. Hatuncoya, Chucuito y Caquiaviri. Muy bien. Hatuncoya, Chiquito, Chucuito y Caquiaviri. Caquiaviri. ¿Cuál es la respuesta? ¿Y por qué no puede ser, por ejemplo, a ver... ¿La B? La B. Porque está en desorden. Por el orden. Muy bien, porque acá dice respectivamente, o sea, primero tenemos que buscar la capital de los collas. Profe, es Hatun Joya. ¿Qué es Hatun? Grande. Hatun Humayo. Hatun Humayo. Cabeza grande. Hatun Maquio. Cabeza pequeña. Mano grande. Mano grande. Hatun Chaquillo. Grande. Grande. No. Hatun Simio.
Boca Grande. Boca Grande. Cartusiquillo. La Vizcarito. ¿Qué cosa? A mí Usted, ¿cómo que? No, mío es chiqui, o sea, ya. Yo, es que en un grupo musical yo escuché esa canción, que dice que Sota Munani Hatun, no, ¿cómo era? Choclota Munani Hatun, queso yofta. Guarmita Munani. Quiero choclito con queso grande, ¿no? Y después decía, Guarmita Munani Hatun, sí, ya, no, Hatun, sí, vacos. Listo, ahora le toca a un varón que está por ahí. A ver, Tranquilo. A ver, vamos a ir a los últimos, ya siempre los primeros, siempre ahí están. A ver, Gary Pavel Chura. Gary Pavel. Está presente Gary. Mascota de Bob Esponja, Gary. Chura Caguana. Pavel. Abel Correa. Ya fue. Sí, profe. Ya, Abel Correa, Dice 166. que no tiene micro. Las colonias fundadas en diferentes zonas geográficas provenían a Tiahuanaco de muchos alimentos. Ya, muy bien. Las colonias fundadas en diferentes zonas geográficas proveían a Tiahuanaco de muchos, ese profe, por lógica, ¿no? ¿O no? Sí. Por un razonamiento lógico, lo sacas. ¿Cuál es la respuesta? Alimentos. Alimentos. A ver, chicas, clave. Sí. Clave, pero ¿cómo que cláveme? Sea gracioso, clave. Sí. Usted clave C. Clave, sí. Qué barbaridad, chicas, cláveme. Clávese. Ya lo sé, ya. Tommy, pregunta número 165. Preguntitas de un apuno, ¿ah? Mira, les está haciendo patalear en algunos. Tommy. Calasaya. Lee primero, Tommy. ¿No está Tommy? Ya fue. No hay micro, Tommy no tiene micro. Ya, a ver, voluntario, ¿quién estaba diciendo yo? Profe, yo. Ya, te escuchamos. El monumento arquitectónico más importante de la cultura pucara fue Calasaya. Calasaya. ¿Qué significa Calasaya? Jatuñaca, profe. No, Ese ahí no. no hay Jatuñaca. Palacio. No te está preguntando por la escultura, te está preguntando por la arquitectura. En otras palabras, ¿cuál es la construcción más importante de Pucara? Calasaya. Plaza Calasaya, profe, la Plaza Calasaya. Obviamente, son 6 plataformitas superpuestas. ¿Y qué quiere decir Calasaya? Fortaleza. Fortaleza, ahorita yo te voy a meter mi fortaleza, vas a ver. ¿Qué significa Calasaya? ¿Qué quiere decir Calasaya? Pucar es fortaleza. Ya parada. ¿Qué es Saya? Sayan, Sayari. Parado, muy bien acá, Brian, porque dice piedra parada, claro, Jessica, piedra parada. Jala, jóvenes, es puquina, no es quechua. El puquina y el quechua tienen varias palabras parecidas. Jala es roca, piedra. Y Sayan, profe, es parado. Piedra Aquí pasa, parada. por ejemplo, si yo le digo a Jessica, o Jessica, Sayarerco. Se ha parado, ¿no? Entonces Jessica dirá, ¿y ahora qué hago? Anda, busco un técnico, o sea, se ha parado, son mañosos, o sea, se ha parado el reloj. Entonces hay que ir a arreglarlo. Pero, ¿cómo decir? Ya para ahora qué hago, se sienten tan graciosos. A ver, ahora, Abel Correa, ¿estaba por ahí Abel Correa? Sí. Ya, a ver, Abelito, antes que llegue Caín, 164. Ya llegó. La primera lengua desarrollada por los pobladores del altiplano puneño fue el puquina. ¿Pina? Piensen bien, en bien. Puquina, profe. La primera lengua desarrollada por los pobladores del altiplano fue... ¿Quiénes hablaban el puquina? Tiahuanaco. Tiahuanaco. Pero, ¿todo Tiahuanaco hablaba puquina? No. No.
Entonces, ¿quiénes hablaban el puquina en Tiahuanaco? Los gobernantes, la clase noble. En cambio, el campesino Edson, el campesino Coquito, el campesino Orlando, ¿hablará puquina? ¿Uruquilla? Hablaban. El Uruquilla. Ya, de ahí partimos, de ahí razonamos. El Uruquilla lo habla el pueblo, el puquina habla la clase gobernante. Entonces, los gobernantes, los fundadores, pero los gobernantes deben ser los iniciadores de esa cultura, son los fundadores. ¿El fundador se acoplará al idioma del pueblo? No. No. Entonces, la respuesta es el puquina, muy bien. Entonces, el Uruquía o el Uru y el puquina, ¿qué cultura fue? ¿Idiomas de qué cultura? Tiahuanaquito, profe, Tiahuanaquito. Muy bien, ahora Claribet Cutipa. Claribet, queremos sentirte. Claribet. Pregunta 163. Claribet. Que tampoco está. A ver, Valentino, ahí está. Juan Diego Flores, Valentino. Sí, profesor. 163, te escuchamos. Uno de los primeros pobladores cazadores nómades de la región Puno apareció en la provincia de Chucuito, en la comunidad de... Y a ver, nosotros que somos puneños, nosotros que nos sentimos orgullosos de nuestro Puno, ¿cuál fue el primer poblador de Puno por Chucuito? Dice provincia, no dice Chucuito en las cajas reales. A provincia de Chucuito abarca hasta Juli, toda esa zona. A ver, los que son de Pomata, Ilave, Juli, saben, pues, por ejemplo, yo soy de zona norte, Carabaya, el hombre de Carabaya fue uno de los primeros pobladores de la zona norte de Puno. En la zona sur, ¿cuál será? ¿Ichuña o Jelcatani? A ver, los que son de la zona sur, ya su momento ha llegado. ¿Jelcatani? Jelcatani, muy bien, Jelcatani. Jelcatani, jóvenes, Jelcatani. Profe, esas preguntitas muy difíciles, profe. Eso ha preguntado la UNA Puno, ¿ah? Yo no me estoy inventando. Eso ha preguntado todo lo que hemos desarrollado hasta el momento, UNA Puno. O sea, nuestro punito, profe, tiene su levelcito. Por historia regional, porque no conocemos mucho. Y ahora viene lo fácil. Ya. A ver, ¿quién se va a lucir? Ruth Britney Laime. Ruth Britney Laime. Ruth. Sí. Ya, te escuchamos 162. Duro, profe, duro. Y duro, por favor. En la siguiente lista de expresidentes de la República, ¿quién no está involucrado con los sobornos de la empresa constructora Odebrecht? Paniagua. ¿Cuál sería la respuesta? Paniagua. Paniagüita. Sí, profesor. Alan García, profe. ¿Por qué dicen que es Paniagüita? Porque solo Alan García, el único. De transición. De la siguiente lista de expresidentes de la República, ¿quién no está involucrado con los sobornos de la empresa constructora Odebrecht? Valentín Paniagua, Curazao. A ver, si Valentín Paniagua de repente se hubiese quedado 5 años, ¿se hubiese salvado? No. Alan García Pérez robó, parecía Beneco robando ahí en las calles de Puno. Alejandro Toledo, profe, está en la cárcel, ese ladrón, ¿sí? Ollantumanatazo, es más, su mujer había robado más que él. Sí. ¿Cómo será de pisado que su mujer había robado más que él, siendo Ollanta presidente? Profe Almonte. Pedro no, por favor, yo jamás. Yo soy el que mando. Ya. Sí.
Pedro Pablo No tiene. Kuczynski, Godard, y es más, ¿no? ¿Por qué renunció Pedro Pablo a la presidencia? Por los sobornos. ¿Por los Por la edad, sobornos que había profe. recibido como presidente o como ministro? Como ministro. ¿Como ministro de Economía de quién? De Alejandro Toledo. Toledo. O sea, profe, Pedro Pablo Kuczynski, cuando fue presidente, no robó. Ya había robado antes, cuando era ministro. Es una... Ya son se aburrió una- de tanto robar. Sí, o sea, profe, nuestros presidentes son una mierda, sí, son una mierda. A ver, aquí, nos vamos al último, pero pucha, somos 200 también somos. Foraquita Cruz Stephanie, ese apellido Foraquita. Debe ser tu prima o de repente tu tía. Me ha hecho sufrir, me ha roto el corazón. A ver, Foraquita Cruz Stephanie. Foraquita Cruz Stephanie. Edson Flores. Ya, a ver, señorita Foraquita, escuchamos en la pregunta 160. Ok, profesor. El presidente Toledo tiene mayoría en el Congreso por su alianza entre su partido y... A ver, ¿con qué partido hizo alianza Alejandro Toledo para tener mayoría en el Congreso? Para tener mayoría en el Congreso. Partido de Popi, pero no me acuerdo su nombre. De Popi Olivera, muy bien. Era Escobita. de Popi Olivera. La Ala. escobita. Escobita. La escobita, no, escobita nueva va re bien, profe. A ver, ¿será el Fredemo? No. El Fredemo No. era del, ¿cómo se llama usted? Vargas ¿El nombre Llosa. del peruano? Vargas Llosa en el 90. Partido Popular, no. APRA es de García. Somos Perú era de Alberto... ¿Cómo se llama este tío? Alberto, el exalcalde de Lima. Se me fue su nombre. Era el Frente Independiente. Frente Independiente Mora. Ahí está. Claro, Andrade, Alberto Andrade era Somos Perú. Muy bien. Frente Independiente Moralizador, la escobita. Entonces, profe, ¿era cogobierno Popi Olivera? Sí, era cogobierno, cogobernado con Alejandro Toledo. Pregunta número 159. ¿Quién? Susan Daisy. Susan Daisy. Susan, te escuchamos. Susan, ¿no está? Susan. Edson, ya, Susan, pregunta 159. Susan. Joaquín Chambi. Joaquín Chambi. Presente, profe. 169. Okay. Luego de establecerse en el poder, Valentín Paniagua puso como presidente del Consejo de Ministros. A ver, ese es rebuscado. Ese es rebuscado. Luego de establecerse. Mira, Pedarlín. Mutealo, profe. Ya, ¿les he callado a todos o no? Jóvenes, cuando enciendan su micrófono para hablar y después hay que apagarlo. Luego de establecerse en el poder, Valentín Paniagua puso como presidente del Consejo de Ministros a llegó a ser representante de la OEA en el... claro, fue el peruano que llegó a ser representante de la OEA. Pérez de Cuellar. Javier Pérez de Cuellar. Javier Pérez de Cuellar, ya falleció ya. Javier Pérez de Cuellar en 1995 fue derrotado por Fujimori en las elecciones. Pérez de Cuellar ha sido un peruano ilustre, ha sido un peruano ilustre. Muy bien, no se olviden eso. Llegó a ser representante de la OEA. A ver, Morelia Nicole, 158. Morelia. El Acta de Brasilia en 1998 fue firmado por los cancilleres
A ver, ¿qué cancilleres firmaron el acta de Brasilia? También se llama el tratado por el ministro peruano y por el ministro. Está bonito ese bolsito, pero no. Las carteritas. Profe Beto. El profe Beto viendo su no por ahí. Ya, a ver, Que comparta el acta de pantalla. Brasil de 1998 fue firmado por los cancilleres. ¿Alguien? La E, profe, la E. ¿Pero qué dice? No me va a renegar, ¿ah? Alberto Fujimori, ¿what? Alberto Fujimori era canciller, no sabía. ¿Cómo va a ser Alberto Fujimori? Cacheta pingana. Alberto Fujimori era canciller, no sabía. Yo pensé que era el presidente Fujimori. Y Jamil Mahuad, yo pensé que era el presidente también de Ecuador. Recién me estoy enterando. Ustedes me traen novedades. Ustedes es lo bueno, ustedes me traen novedades. Profe, estoy más perdido que el lunar en poto del popo, ya no se preocupen. Cuando estamos más perdidos que el lunar en pecho del popo, nosotros mismos somos. A ver. Profe, ¿y qué tal si estoy más perdido que el lunar en pecho de la profesora Carito? Ay, no me quiero estar, no, ni hay que aclarar. A ver, ¿dónde está 1998, profe? 1998, ¿lo ven? Yo no lo encuentro. Sí, profesor, está bajito. Arriba de este Ya, ustedes me dirigen, ¿ya? ¿Por acá? No veo, caricatura. Más abajo, de letritas verdes, arriba. Ahí. No, más arriba. Letritas verdes. Ahí les meto. Acá está por anticristo, miren. El 26 de octubre de 1998, en la UNA Puno, te cambiaron el año. Tenías que marcar la alternativa incorrecta con respecto al gobierno de Fujimori. Te pusieron 26 de octubre del 2000. Y eso era la incorrecta. ¿Cuándo se firmó, profe? El 26 de octubre de 1998. El acta de Brasilia. También se llama el Tratado Ayala Lazo Trasegni, o también se llama el Tratado Trasegni Ayala Lazo, así como Polo Bustamante, Salomón Lozano, Pando Novoa, Velar de Río Branco, Radagamio Figueroa Larraín. ¿Por qué se llama así los tratados? Porque los cancilleres que firman se apellidan de esa manera. Entonces, profe, el acta de Brasilia, ¿cómo se llamaría? Ah, profe, el Tratado Trasegni Ayala Lazo. El Tratado Trasegni Ayala Lazo. ¿Y quién era Fernando de Trasegni? Ministro ¿Quién era el canciller, el ministro de Relaciones del Perú? ¿Y quién chupete era Ayala Lazo? Canciller de Ecuador. Canciller de Ecuador. El Tratado Trasegni Ayala Lazo se firmó con... ¿Con qué país? Ecuador. Muy bien. El Tratado Trasegni Ayala Lazo también se conoce como Acta de Brasilia. el Acta de Brasilia. El Tratado de Paz definitivo con Ecuador se denomina, a nosotros sabemos, es Acta de Brasilia, profe. ¿Y qué tal en las alternativas no te ponen Acta de Brasilia? ¿Qué tienes que buscar? ¿Me vas a maldecir? Acta. Por descarte, profe. Muy bien. Tratado Trasegni Ayala Lazo. No olvidar, jóvenes. Ana Isabel me dice, profe, me has gritado, te he asustado. No te preocupes, Anita, yo te voy a pasar huevo, ¿ya? Listo, profe. Si eres Anita, cuidado que te asustes más. ¿Cuál sería la respuesta? La D. Ayala Lazo. Sigue ahí. Trasegni Ayala Lazo. Muy bien. F de Trasegni. Fernando de Trasegni Ayala Lazo. Cuidado, jóvenes, cuidado. Esperemos que el miércoles el profe Beto nos programe, ¿no? Una repasadita más, profe. ¿Sí? Esperemos.
Esperemos. 157. A ver, Uriel, te escuchamos, Uriel. Como parte de la política neoliberal impuesta al Perú en lo económico, el Fujimorato se caracterizó principalmente por... Ya, muy bien. Como parte de la política neoliberal, una economía ortodoxa impuesta al Perú en lo económico, el Fujimorato se caracterizó principalmente por Las privatizaciones. las privatizaciones. Bueno, Telefónica fue el primero. Después aparece Del Norte. Ya después aparece un montón de empresas. Claro, o sea, todo lo ha vendido. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si Gloria era del Estado? O sea, profe, a Gloria ya es del Estado. Ya, Gloria, sabes que agacha. Pero ¿qué pasa si yo me lo compro? ¿Puede venir Uriel y disfrutar de Gloria? No. Estoy hablando de leche Gloria. O sea, mañosos. Gloria, no, profe, yo soy de usted. Estoy hablando de leche Gloria. O sea, profe, también lo ha privatizado, o sea, lo ha vendido todo. Muy bien, no olvidar eso. Y el ministro de Economía de las privatizaciones de Fujimori, ¿quién fue? ¿Alguien? Hurtado Miller. No, mejor lo aclaramos. Mejor lo aclaramos. Justo estamos en el chino rata. A ver si no, en el otro está. Aquí. ¿Ven en algún lugar privatizaciones? Están perdidos. Promueve la inversión extranjera y el libre mercado. Promueve las importaciones, jóvenes. Inicia el programa de privatizaciones. Ya lo vi. Con el ministro de Economía, Carlos Bologna. Bologna. Recuérdate de mis Boloñas. Ah, las Boloñas del profe, ¿qué habían hecho? Ah, las Boloñas del profe han privatizado. O sea, mis Boloñas cualquiera lo puede consumir. No. ¿Es del Estado? No. ¿Mis Boloñas son privadas o no? Sí. Ya saben, ¿no? O sea, profe, ¿quién privatizó? Yo he dicho, mis Boloñas. Mis Boloñas me pertenecen, ¿o no? A ver, Arnold Jimmy, ¿tus Boloñas te pertenecen a ti o le pertenecen a Ana Isabel? A los dos. ¿Cómo que a ti? A los dos. Que varias son de ellas. Recuérdate de eso. Recuérdate de eso. Entonces, jóvenes, acá, por ejemplo, ¿no? Aparece Telefónica y del No, Repsol. O sea, comenzó a vender las empresas del Perú. Hurtado Miller, lo que han dicho ustedes, tienen razón, fue ministro de Economía también. El primer ministro de Economía de Fujimori es Hurtado Miller. Pero con Hurtado Miller, ¿qué se implantó? El Fujishock, el paquetazo. Recuérdense del profe Orlando, que es un paletazo. Entonces, jóvenes, paquetazo con Hurtado Miller. Por eso que cuando anuncia el Fujishock, el paquetazo, elimina los subsidios, o sea, profe, los precios van a subir mucho, termina con esta frase, ¿no? Que Dios nos ayude. Ese es el ministro de Economía de Fujimori, el primero, aplica el paquetazo. El otro ministro de Economía, cuando cambió a Hurtado Miller por Bologna Ver, este ministro de Economía Bologna Ver, ¿qué hizo con las empresas del Estado? Inició las privatizaciones. A ver, siendo razonables. Claro, los ha rematado, eso sí, los ha rematado. Pero siendo razonables. A ver, ¿una empresa estatal o una empresa privada tiene mayor productividad? Funciona mucho. Una privada. Privada. O sea, el peruano es así. Al peruano le gusta lo fácil. El peruano está acostumbrado a hacer trampa. Para el peruano, por ejemplo, ¿no? Para el peruano, un trabajador vago, irresponsable, es el vivo, bueno. Y al que cumple,
al que llega puntual, profe, el que es responsable, ¿cómo lo miran? ¿De forma positiva o de forma negativa? Negativo. Negativa. Negativa. Y eso pasa hasta en la universidad, pasa en el trabajo. Por ejemplo, si uno es responsable, cumple con su chamba como debe ser, nunca falta, no llega tarde, ya nos miran mal. Nos miran mal. Y al que falta, al que no asiste, no trabaja bien de repente, lo admiran, ¿sí o no? Por eso es que el Perú está jodido. Debe ser al revés. Al responsable, al puntual, al que es productivo en la chamba, a él hay que respetarlo. En cambio, al vago, al irresponsable, no. Entonces el peruano es así. Como el Estado no te controla como en privado, tú marcas tu asistencia y de repente, a ver, Gladys, vamos un ratito a tomar desayuno. Ya, muy bien. Con Gladys me voy a tomar desayuno y Boquita come. Y terapana. Con Gladys nos vamos un ratito al depa. Regresamos para marcar. Y a fin de mes cobramos. Estamos jodidos. Por eso que la empresa peruana, la empresa estatal, no funciona. ¿Por culpa de quién? Por culpa del peruano. A ver, se imagina, por ejemplo, en Estados Unidos, o en Italia, o en Holanda, o en Alemania, ¿harían eso en una empresa estatal? No. En Japón. No. En Japón, ¿harían eso en una empresa estatal? No. No, profe. No, profe. Ahora se dan cuenta por qué somos un país en vías de desarrollo, que esperamos bonos, que esperamos lo fácil. Claro, porque somos irresponsables. Digo somos porque no puedo decir son. Por eso es que siempre la vemos negras. Habla bien, profe, ¿cómo es eso que siempre la vemos negras? Porque entró pues el Yanauya. ¿Quién es el Yanauya? El profe Poco, el profe. Pero no lo van a ver negras. Así que el color negro de Galeno te da suerte. Mira, ahorita estás repasando con un negro fino, el profe Almonte. Después de mí entró otro negrito. ¿Y cómo se llama ese negrito? Popo. ¿No? A ver, ¿quién más está por acá? Lilian Kanawiri. Pregunta número 156. Durante el primer gobierno de Fujimori, con la firma de la Carta de Intención y las negociaciones en el FMI, el Perú pudo... ¿Por qué te pones nerviosa cuando entra el profe Popo? Cuando entra el profe Popo me lees bien. Durante el primer gobierno de Fujimori, con la firma de la Carta de Intención y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Perú pudo. ¿Qué pudo? Reinsertarse en el sistema financiero mundial. En el sistema financiero mundial. Muy bien. En el primer gobierno de García, que fue un caos, él implantó una economía heterodoxa. En cambio, Fujimori va a implantar una economía ortodoxa. ¿Cuál es la diferencia? Hasta el fondo. ¿Qué cosa es hasta el fondo? Hasta el fondo. Hasta el fondo. Ortodoxa. Claro, hasta el fondo, hasta el hígado, hasta el corazón, profesor, ortodoxa. Y solo la puntita. Heterodoxa. Heterodoxo. Entonces, jóvenes, Alan García, hasta la puntita. ¿Cómo se llama ese tipo de economía? Heterodoxa. Pagó solamente el 10% de las exportaciones a la deuda externa. Entonces, el Perú ya no tenía acceso a préstamos internacionales. Entonces, Fujimori, ¿qué hace? Va a renegociar más que todos los intereses. Porque los intereses se habían disparado, claro. Entonces, Fujimori dijo, ¿no? A ver, Fondo Monetario Internacional, yo quiero regresar, reinsertarme, pero los intereses son muchos. Entonces el Fondo Monetario Internacional dijo, ya muy bien, Fujimori, te condonamos. ¿Qué cosa es condonar? ¿Colocar un condón? Perdonar. Te perdonamos, jóvenes, tus intereses, regresa al Fondo Monetario Internacional. Se reinsertó. Y el Perú fue declarado país elegible.
Y, profe, ¿qué es eso de país elegible? Para hacer inversiones. Podemos acceder a nuevos Préstamos. préstamos. Muy bien. Prestamos. Prestamos. Abraham Solórzano, 165. Abraham Solórzano, 165. Apura, joven. No, 155. Hasta yo, es que entra el profe Popo, lo veo negro ya. Apura. Y se pone nervioso. Para poner en marcha. Su profe. El asistencialismo. Apura. No he escuchado. Abraham supo rápido. Ya, Gloria, ayúdale, ya. Seguro no se le para, por eso no le di. Gloria. La 54, profesor. No, la 55. Para poner una marcha el sistema de presidencialismo en los pueblos jóvenes se creó durante el Fujimorato. ¿Por qué se ponen nerviosos? O sea, el día del examen van a temblar. Por eso no ingresan. Nada que voy a hacer. Por eso no ingresan. Profe, Ustedes saben. El día del examen están más nerviosos, están sudando. Tranquilos, no se pongan nerviosos. Para poner en marcha el asistencialismo en los pueblos jóvenes son las periferias de las ciudades. Ya en Puno no hay mucho, por ejemplo en Lima, ¿no? Profe, en los arenales con esterita, profe, ni siquiera hay agua, ni luz, ni desagüe, profe. Mejor me quedo en mi tierra, ¿no? Entonces, profe, en ese lugar, ¿qué hizo Fujimori? A ver, se creó durante el Fujimori la modernización educativa, Ministerio de la Presidencia, la SUNAT, COFIDE, PRONA. Les va a dar comida. El PRONA. O les va a dar, ¿cómo se llama? Insumos. Les daba arroz, atún, lácteos, yo recuerdo los lácteos. PRONA. El PRONA, Programa Nacional Alimentario. Yo recuerdo que les daba aceite, profe. Claro. Ahora ya no se llama PRONA, le cambió el nombre. ¿Quién le cambió el nombre? Ollantumala. Caliwarma. Caliwarma, profe. Y esos caliwarmas han matado a varios estudiantes en Huancayo, por ejemplo. Huancayo. Y profe, ¿por qué? ¿Sabes Yo por también qué? morí. Lo que te explicaba hace un momento. El peruano siempre se hace el vivo. A ver, se imaginan, por ejemplo, miren, se imaginan, por ejemplo, a la profesora Carito, lo nombraron directora de Caliwarma en Puno. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si la profesora Carito recibe un presupuesto de 1 millón de soles, ya, para que distribuya para el departamento de Puno? Si Carito, por ejemplo, se hace la viva, dice, a ver, Joaquín, véndeme tu leche, pero los que están pasaditos, remátamelo. A ver, Lilian, véndeme tus atunes, ya los que se pasaron, eso remátamelo. Y a Gloria, tú también. O sea, profe, productos pasados. ¿Y cuánto ha gastado? De repente gastó, pues, 700,000. Le quedó 300,000. Y eso pasa en el Perú. Y esos productos pasados, a los niños, ¿les va a afectar o no? O a nosotros también. Claro. Sí, pero Claro. Con la diarrea. Claro, eso, profe, ese es asesinato. Pero la profesora Carito no va a hacer eso. La profesora Carito es decente. Entonces, por eso, jóvenes, es que hay niños que mueren intoxicados. Entonces, al director se le debería procesar. Y el personaje responsable de eso debería de ser fusilado. A ver, ¿se imaginan a tu hijo? No, ustedes todavía no, pero a mi hijo que me lo maten o que le hagan algo, yo lo mato. Entonces, jóvenes, eso pasa en el No Perú. que era soltero, profe. Obviamente, esto pasa en el Perú. Porque, El joven, se engaña. Tener estéril, profe. ¿hacer hijo es fácil? ¿Ustedes creen que hacer hijo es fácil? No, Hacerlo, sí. es fácil mantenerlos. Profe, si no puede, me avisa. Mantenerlo. Termina sudando. ¿Y ustedes cómo saben que se suda? Experiencia, profe. Lo he leído, profesor. ¿Cómo está terminado? Ya, el profe, por Me han mucho tiempo le contado. puedo robar, si no va a He comer sin leído, trabajar. dice. No, no. Fácil Profe, es, profe. Fácil es, fácil es.
porque su color dice que tiene que cambiar ya. A ver, yo voy a leer ustedes una sarta de Oh, profe, si nosotros de 2 en 2 sacamos. Mi amigo, que mi amigo, porque a mi gorila se parece, ya. A ver, dentro de la política de la reforma estatal emprendida por el gobierno aprista, se refiere al gobierno de Alan García, el primer gobierno, me imagino. Uno de los ministerios creados fue el de... ¿Qué ministerio se crea en el gobierno aprista dentro de la política de la reforma estatal? A ver. Turismo. Chapadí. Turismo. 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 Pesca. Pues pesca es con Juan Velasco. La Turismo, jóvenes, turismo. ¿Por qué dudan? Méteme, profe. ¿Por qué dudan? Turismo. Turismo. ¿Por qué nos hace dudar? Sí, usted tiene. No, el examen así te va a hacer dudar. Tú tienes que estar seguro. No a la primera duda vas a cambiar. Y por eso muchos no ingresan. ¿Eh? Marcas bien. Al momento de pasar a tu tarjetita, dudas, lo cambias y lo que estaba bien lo has cambiado. Fuiste. Y si haces eso, te violo, te estoy avisando. Ante el intento, ante la nacionalización de la banca privada, eso se llama estatización de la banca o de los bancos, del gobierno aprista se produce. ¿Qué consecuencias trajo ese intento de García por querer expropiar y estatizar los bancos? Inflación. El surgimiento del movimiento Libertad. ¿Quién era el líder del movimiento Libertad? Se unió con PPC y Acción Popular y formaron el FREDEMO, Perú arequipeño, Premio Nobel del Perú. Vargas Llosa. Vargas Llosa aprovechó eso, se creía ganador de las elecciones, aparece un ingeniero agrónomo con su famosa frase de honradez, tecnología y trabajo, y ahora está en la cárcel. Fujimori. El tractor, profe, el tractor. Que los peruanos siempre elegimos así. La violencia de la década de los 80 por el gobierno aprista se plasmó con la matanza, los penales. En dos lugares, los mataron a todititos, en una isla y uno por Lurigancho. Barrios Altos. ¿Cuál? Barrios Altos es de Fujimori. Barrios Altos es de Fujimori. La Cantuta es de Fujimori, son sus matanzas. Y Alan García es en Acomarca, una comunidad llamada Acomarca. El ejército llegó y los exterminó. Solo 4 sobrevivieron. Grupo Colina. De Estado, sí. Grupo Colina, pero... Grupo Colina es de Fujimori. Matanza de los penales. Matanza de los penales. Matanza de los penales. ¿Y cómo se llamaba el grupo paramilitar del prisma? Rodrigo Franco. Rodrigo Franco. No olvidaran, La Cantuta, Barrios Altos, Grupo Colina, eso es de Fujimori. Profe, Alan García y Fujimori han actuado igualito. Ambos asesinaron personas inocentes. ¿Qué más, profe? En la última medida económica realizada por el segundo gobierno de Belaúnde. Segundo gobierno de Belaúnde. La última medida económica. Con esto terminamos. ¿La B? B. La B. Inti. Muy bien. Reemplazó la moneda del sol por el sol por el Inti. No era sola, era peso. El Inti por el sol, profe. Del Inti por el sol. Nada, tampoco es el Fujimori. Ajá. ¿Cuál es? La D. Jóvenes, incrementó la deuda externa por los préstamos Inter. A Belaúnde, ¿le gustaba hasta el fondo o solo la puntita? Ahorita. Hasta el fondo. Hasta el fondo, ortodoxa. No. Olvidar eso, hasta el fondo es ortodoxa, solo la puntita. Heterodoxa. Heterodoxa. ¿A qué presidentes peruanos solo la puntita?
Juan Velasco Alan Alvarado García. y Alan García en su Alan primer García. gobierno, ya saben. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Lilian, mira, Lilian, a su flaco Edson le dice, mi amor, un ortodoxo, si no sabes historia, ¿te estás perdiendo lo bueno o no? Sí, Sí. sí, no. Por eso hay que saber historia, ya saben. ¿Eh? Yo Si le tu flaca ayudo. te dice, mi amor, un ortodoxo, hasta el corazón, un anticuchazo. Listo, jóvenes, vas a disculpar Jackson. conmigo, es mi último día de repaso, pero sí me pasó un poco. Sí, profe. Cuidado, nos vemos, cuídense. Te dejo, amigo Juber. Hasta la siguiente, profesor. Hasta la próxima, Gracias, profesor. profesor. Próximo profesor. Cuídense. Profe. Eléctrico, vamos a hablar de potencial eléctrico, de los tres temas. Vamos a hacer problemas de los tres temas. Sí, profe, Y uno que contenga todo también, profe. claro, el material que he colgado, que está en Padlet, contiene todos los tres temas. Toda electrostática completa está ahí. Ya, hay que recordar algo en electrostática, ¿no? A ver, muy bien. Hay que recordar algo en electrostática, que es importante, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros tenemos que recordar es pues que la electrostática se divide en tres partes, ¿no? Una de las partes es la fuerza eléctrica. A ver. Una de las partes es la fuerza eléctrica, electrostática, como les decía, ¿no? Electrostática. Así preciso y puntual. Una de las partes de electrostática es, la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es una magnitud vectorial. ¿Listo? Cuya fórmula es, y me ayuda a calcular la acción y atracción entre dos sustancias. La repulsión y atracción entre dos cuerpos, ¿no? ¿Y cómo se calcula esa fuerza de atracción o esa fuerza de repulsión? Mediante la siguiente fórmula. Siempre tienes que trabajar con dos cargas. Una puede ser positiva y la otra puede ser negativa en la fuerza eléctrica. En estos casos se quiere, ¿no? Una fuerza de atracción. Entonces, ¿cómo calculo esa fuerza de atracción? Va a depender mucho también de la distancia de separación entre los dos. Entonces, esa fuerza de atracción o repulsión es igual a la constante de Coulomb por la carga del primero multiplicado por la carga del segundo, pero dividido sobre la distancia que los separa, elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. En esta parte de fuerza eléctrica, escucha, repito, no lo hacer esto. En esta parte de fuerza eléctrica solamente no importa el signo. Si la carga de uno de ellos es negativa, tú lo colocas con signo positivo. Si uno de ellos, la carga es, o los dos es negativo, tú lo reemplazas en la fórmula con signo positivo. Ese cuidado tienes que tener. ¿Listo? O sea, no importa el signo. No importa el signo. Ahora, dos, si yo hablo del campo eléctrico, estos jóvenes están que se declaran, creo. Ya, entonces decía, si yo hablo del campo eléctrico, o intensidad de campo eléctrico, si hablo de intensidad de campo eléctrico, ya no voy a hablar de dos cargas, sino yo voy a tener una carga fuente y muy lejos de él voy a tener una carga de prueba. Muy lejos de él voy a tener una carguita de prueba. Y esa carguita de prueba siempre, pero siempre tiene signo positivo. La carga de prueba siempre va a tener signo positivo. Entonces, tú ves una carga de prueba, le pones signo positivo. Te dice, calcular la intensidad de campo eléctrico en un punto tal. Un signo positivo. A la carga fuente, esta es la carga fuente puede tener signo positivo como también puede tener signo negativo, pero el punto de prueba siempre tiene signo positivo.
Y el que mide la interacción en estos dos cuerpos es la intensidad de campo eléctrico. Positivo, positivo, profesor. Hay repulsión, profesor. Entonces acá le pongo una repulsión. Esa es la intensidad de campo eléctrico, esa repulsión, que tiene el mismo sentido que la fuerza. Entonces acá lo vamos a llamar intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico de forma similar es igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia al cuadrado. Mira que se parecen las fórmulas, ¿no? Solo que en la fuerza eléctrica había dos cargas, carga 1, carga 2. Y en la intensidad de campo eléctrico hay una sola carga. Una sola carga. Miren por acá, otra cosita, está atento, atento a esta parte de acá. El signo también del campo eléctrico no interesa. Si es negativo, tú lo colocas con signo positivo, ya que el campo eléctrico va a tener sí o sí signo positivo. Igual acá, la fuerza eléctrica va a tener sí o sí signo positivo. Ambos son magnitudes vectoriales. Todo se trabaja con vectores. En estos dos se trabaja con vectores. Si la carga es negativa, le pones positivo. Si la carga es negativa, le colocas positivo. No hay problema. Pero en la parte 3, que es el potencial eléctrico, en la parte 3, que es el potencial eléctrico, este es un tema totalmente ya diferente, el potencial eléctrico. Este es una magnitud escalar, este es una magnitud, el campo eléctrico es vectorial. La fuerza eléctrica también es vectorial. Le pongo su flechita arriba, su flechita arriba. Pero el potencial eléctrico no es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar. Por ejemplo, yo voy a tener por acá una carguita positiva. Muy lejos de él se va a generar, muy lejos de él, se va a generar una intensidad de campo eléctrico. Sí se va a generar una intensidad de campo eléctrico. Sí se genera. Ahora, la intensidad de campo eléctrico también se trabaja en un punto de prueba. El punto de prueba P. Pero igual que el campo eléctrico, pero ya no le vas a poner vector. Así nomás. Así nomás lo vas a tener. Y el potencial eléctrico es la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia. Ya no se eleva al cuadrado. Aquí se eleva al cuadrado. Ya no lo elevas al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Uno, el cuadrado, ¿no? Aquí ya no tiene el cuadrado. La diferencia es que esto es una magnitud escalar. Sí importa el signo. Si la carga es negativa, ponle negativo. Acá con su signo negativo. Si es positivo, le pones positivo. O sea, el potencial eléctrico puede tener signo negativo, sí. El campo eléctrico no puede tener signo negativo ni la fuerza. Siempre se reemplaza con signo positivo. Solamente el potencial eléctrico siempre se respeta el signo. Si es positivo, positivo. Si es negativo, negativo. Esto más que nada es la diferencia entre los tres. Magnitud vectorial, vectorial y magnitud escalar. ¿Listo? Hay una cosita más que me estaba olvidando de decirles. Esto a manera de que con los chicos antiguos, algo de idea tienen lo que es electrostática. Pero esta partecita no les había explicado. Miren. Cuando nosotros queremos distribuir cargas, porque hay ejercicios en el cual no viene tan fácil que digamos, ¿no? A ver, atentos, atentos, no viene tan fácil que digamos. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo dos cuerpitos, uno grande, una esferita grande y una esfera pequeñita. Una esfera grande y una esferita pequeñita. Ambos tienen diferente radio. ¿Qué pasa si yo pongo en contacto estos dos cuerpos? Si yo los pongo en contacto, estos cuerpos chocan, ¿no? Y al momento que chocan, ambos adquieren cargas diferentes. Si este tenía una carga de 20 Coulomb, 5 Coulomb, este no, ya pues tendrá 10 Coulomb, 15 Coulomb. O sea, ¿qué cambia aquí? Las cargas finales son totalmente diferentes a las cargas iniciales. ¿Por qué? Porque ha habido un contacto. Y cuando hay un contacto, hay una transferencia de electrones. Y la pregunta muchas veces es, ¿cuántos electrones se han transferido? O la pregunta también es, calcular las cargas finales, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer tú para este tipo de ejercicios cuando dos se ponen en contacto es lo siguiente, mira, fíjate aquí. Tienen que cumplir esta relación. La carga final 1 sobre la carga final 2 deben de estar en la relación del radio 1 de la esfera sobre el radio 2 de la esfera, pero ambos radios elevados al cuadrado. La relación de ellos, pero elevados al cuadrado. Eso tienen que cumplir. Cuando están puestos en contacto, cuando chocan.
respetando siempre que la sumatoria de cargas iniciales es igual a la suma de las cargas finales. Por ejemplo, imagínate que al inicio sumaban 10 y 15, 25. 10 y 15, 25. Puede que al final sea 25. Van a seguir sumando 25 también. Eso tiene que respetarse. Entonces, acuérdate, si se ponen en contacto, la relación de cargas, carga 1 sobre carga 2, es igual a la relación de radios, pero los radios elevados al cuadrado. Eso no te olvides. Listo. Y por enlace, ¿no? El otro ya no es cuando se ponen en contacto. El otro tipo de conexión es cuando son unidas mediante un hilo conductor. Aquí está. Se unen mediante un hilo conductor. Ambos tienen diferente radio, ¿no? Pero se ponen en contacto mediante un hilo conductor. Muy bien. ¿Y cómo, profesor, cómo resuelvo cuando son unidos mediante un hilo conductor? Cuando son unidos mediante un hilo conductor, igual, la relación de cargas finales, carga 1 sobre carga 2 es igual a los radios también. Pero los radios ya no lo elevas al cuadrado. En el caso anterior, el radio se elevaba al cuadrado. En este caso, el radio ya no se eleva al cuadrado. Y se sigue respetando que la sumatoria de cargas iniciales es igual a la sumatoria de cargas finales. Carga 1 más carga 2 debe ser igual a la carga final 1 más la carga final 2. Eso es lo que a veces te viene en la U, cosa que no hemos hecho también con el G1 ni con el G2. Lo estamos haciendo la aclaración el día de hoy. Estamos haciendo la aclaración el día de hoy. Muy bien. Fíjate, este es el material que nosotros hemos colgado, y mira lo que dice este ejercicio, mira lo que dice este ejercicio. Dos esferitas conductoras de radios 3 y 4, mira, atento, 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 atento. Atento, amiguito, atento, mira lo que dice. Dos esferitas conductoras, los chicos siguen llegando tarde, de radios 3 y 4 centímetros. Ah, ya, así al pulso nomás lo voy a hacer, chicos. No voy a estar dibujando circunferencias ni nada. Al pulsito nomás. Yo sé que me van a entender. Si no me sale buen pulso, ustedes tienen que entender de que no tengo mucha práctica haciendo redondito. Siempre con mi pitita hago, ¿no? Entonces tengo un cuerpito, mira, 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 cuyo radio es 3. Radio 3, radio 1, 3. Y tengo otro cuerpo cuyo radio 2 es 4. Uno vale 3 y el otro vale. Uno es pequeño y uno es grande. Poseen cargas. Este tiene una carga inicial 1 de 30 coulombs. Y este tiene una carga inicial de menos 5 coulombs. Listo. Si estas son puestas temporalmente en contacto y luego separadas, allá los pongo en contacto. La pequeñita y la que es un poquito más grande. Estos son los mismos, profe, parece más pequeño. Parece más pequeño, sí, ¿no? Parece un poco más pequeño. Pero es lo mismo, no tengo buen pulso. En el momento que se ponen en contacto, este adquiere una nueva carga. Una carga final 1, una carga final 2. Adquieren una nueva carga. Si la separo, ya adquirieron nueva carga. ¿Y cómo puedo calcular yo esa nueva carga? Mediante la relación que te había indicado, ¿no? ¿Cuál era? La carga final 1 sobre la carga final 2 están en relación de los radios cuadrado elevados al cuadrado. Perfecto. Ahora lo resuelvo, ¿no? Esto que está que molesta hoy. Y ahora sí. La carga final 1 sobre la carga... Yo quiero... Sobre radio 2 al cuadrado. ¿Simplificar esto? No, profesor. Ahí queda. Y tú sabes que toda relación es una proporción y se le coloca una constante. K y K. A ambos K. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la carga 1 va a estar en función de 9K. La carga 2 va a estar en función de 16K. Yo les pregunto, ¿cuál sería el valor de K? Si al inicio, ¿cuántos suman? A ver, dígame, ¿cuánto es la suma de las dos primeras cargas? ¿Cuántos suman? 25. 25.
Ahora deben de sumar 25. ¿Cuánto vale K? 1. K vale. Muy bien, profesor, viendo esto, profesor, el valor de K es 1. Entonces, profesor, mi primera respuesta sería 9 por 1, 9 coulomb. Mi segunda respuesta, profesor, sería 16 por 1, 16 coulomb. Alternativa, 16 y 9, la D de dedo. Así se calcula. No creo que vayas a hacer el método Down, método Coquito, ¿no? Sumatoria de cargas iniciales es igual a la sumatoria de cargas finales. No vaya a estar haciendo eso. Sumatoria de cargas iniciales, sumarás 30 más menos 5 es igual a la suma de las cargas finales. 9K más 16K, ¿no? 9K más 16K. Acá tengo 25, aquí tengo 25K. 25 entre 25, K igual a 1. No vas a estar perdiendo calculando el valor de K1 cuando tú al ojo te has dado cuenta de que K tiene que ser 1. K tiene que ser 1. Entonces, profesor, la respuesta es 9 y 16. Este tipo de ejercicios no hemos hecho en clase, pero tienes que recordar que es sencillo. Que se doy. Muy bien. A ver, profe, continuemos, continuemos. Ya, con esto ya yo creo que queda clarísimo esta parte más. Ya, ni que hablar de esto de repartición de cargas y nada de eso. A ver.